Buenos días, vamos a empezar la grabación de la clase de osteología de los anfibios. Básicamente hay que recordar que los anfibios y todas sus características fisiológicas y osteológicas tienen que ver con una vida doble, es decir, que pueden acceder a una locomoción acuática y a territorios terrestres. Entonces, todas esas características hacen posible diferenciarlos de otra clase de vertebrados. Como ustedes pueden observar, es muy diferente la organización de los anfibios con respecto a los otros vertebrados que hemos visto. Básicamente son tetrápodos y pueden observar como diferente la distribución de las extremidades superiores e inferiores por esa diferencia en la movilidad. Entonces, unas claves importantes para poder identificarlos en el registro arqueológico es que los anfibios hay algunos que tienen dientes, otros no, y obviamente los que tienen dientes no tienen un alvéolo como otro tipo de vertebrados, sino que estos se anclan a lo largo del borde de los huesos, ¿sí? Otro punto importante es que el cráneo es generalmente cartilaginoso en la mayor parte. Importante también observar que los anfibios tienen dos cóndilos occipitales. Otra cosa importante es que el tipo de articulación vertebral es procélica porque tiene un lado cóncavo y el otro convexo. El convexo es obviamente caudal. Importante ver es que los huesos son más fuertes que los peces, hay unas superficies rugosas, los extremos distales y proximales generalmente son planos, hay pequeñas cavidades medulares y paredes exteriores son más delgadas, por ejemplo, que las aves. Voy a pasar esto muy rápido. Básicamente lo que quiero que veamos es que voy a tratar de organizar entre el esqueleto axial y el apendicular, como he hecho en otras oportunidades, para que ustedes vean cómo va a ser la organización de esta presentación. Básicamente, algo que caracteriza al cráneo es que es abierto y aplanado ventralmente, es triangular, hay cóndilos occipitales. Tengan en cuenta que no hay una diferenciación en los dientes. Generalmente los anuros que tienen dientes, estos son cónicos y están insertados en ambas mandíbulas. Estoy hablando aquí de las salamandras y las ranas. Otros anuros, por ejemplo los sapos, no tienen dientes. Como ustedes pudieron observar en una de las primeras diapositivas, los anfibios no tienen costillas, ¿sí? Aquí tenemos una vista dorsal del cráneo. Como ustedes pueden observar, tenemos premaxila, naxal, maxila, y aquí vemos una fusión de huesos, el esfenoetmoides, el frontoparietal, el escamosal, el cuadratoyugal y otros que son más cartilaginosos como el cuadrado. Tenemos otra fusión de huesos como lo exooccipital proótico. Entonces, simplemente para recordar, en el cráneo tenemos 6 huesos pares que voy a enfatizar: el frontoparietal, el exoccipital, el esfenoetmoides y el paraesfenoides. Ahí ustedes pueden observar, marcados con los números 1, 2, 3 y 4, esos huesos que voy a preguntar, ¿sí? Y que voy a hacer énfasis. El único que no es par es el paraesfenoides, indicados con el número 3. Traten de grabar un poco la morfología, ¿sí? Y acompañar esto con la revisión de las colecciones de referencia en el laboratorio, ¿sí? Entonces, básicamente el esfenoetmoides es un hueso hueco formado por la región anterior del esmoides y es generalmente un hueso romboidal, como ustedes pueden observar, aplanado dorsoventralmente, y la parte esfenoidal es casi cilíndrica. Ahí ustedes pueden observar en la imagen inferior izquierda como los rasgos morfológicos que pueden ustedes identificar para eh, ver que este efectivamente es el esfenoetmoides
y cómo lo pueden orientar. Como ustedes pueden observar, está en la parte medial del cráneo. A continuación tenemos el exooccipital proótico. En la imagen de la parte inferior izquierda pueden observar los rasgos que lo identifican como elemento, el cóndilo occipital y el foramen yugular. Hay algunas veces que es un hueso cartilaginoso irregular, otras veces está osificado, y obviamente este exooccipital proótico es el que conforma el foramen magnum. Aquí tenemos el hueso nasal, es algo triangular y es caudal a la premaxila. Tenemos el hueso frontoparietal. Si ustedes pueden observar, hay una sutura que la conecta en la parte media, longitudinalmente hablando, y obviamente estamos hablando de una fusión de un frontal y de un parietal, muy diferente a otras estructuras que ya hemos visto en vertebrados. Aquí tenemos el parasfenoides, que se parece mucho al de los peces, es un hueso impar, es casi un hueso en forma de T o daga, y es el que forma, vamos a decirlo, el piso del cráneo. Lo observamos mejor en la diapositiva, en la imagen de la derecha, es la vista ventral del cráneo. Hay algunos accidentes morfológicos como las depresiones laterales, esos procesos que ayudan a identificarlo mejor. Dentro de ese esqueleto axial vamos a ver las mandíbulas. Hay que tener en cuenta los huesos que ustedes ven en la diapositiva. A continuación los voy a describir uno a uno. Entonces aquí tenemos una imagen de huesos que ya vimos, su ubicación en el cráneo y la forma para que estén ustedes pendientes de reconocerlas cuando revisen la colección de referencia. Entonces, la premaxila, que es la parte más caudal, ¿sí?, de esa región de las mandíbulas, y aquí está marcado la visión dorsal y ventral con los números 1 y 2. Si ustedes ven, la premaxila son anchos, cortas, robustos y son pares. En donde observamos dientes, pues vamos a ver que esos están presentes en la margen ventral de la estructura. Son casi como unos cepillitos, vamos a decirlo así, como ustedes pueden observar en la diapositiva. En la siguiente diapositiva pueden ustedes ver la maxila, que es caudal a la premaxila y que es una estructura larga, elongada e irregular, caracterizada por un proceso posterior, una fontanela en el aspecto dorsal y una cresta, vamos a decirlo, dental en el margen ventral. Aquí tenemos otro hueso que parece casi un martillo, ¿sí?, y que podríamos hacer una analogía mal hecha, que es un hueso que formaría la mejilla, es como nuestro arco cigomático. Ustedes pueden ver que ese escamosal está en la parte casi que posterior lateral del cráneo y está caracterizado por unos procesos oblicuos, unas fenestras y unos procesos que es el proceso del cigomático, para que ustedes estén claros. Tenemos aquí otro hueso, el cuadrado, que dije yo que en algunos casos es cartilaginoso, otras veces no es cartilaginoso, sino está osificado, y es básicamente un hueso que se articula con la maxila y que conecta con el cráneo. Estamos viendo ese cuadrado junto con el número 6, que es el cuadrato yugal. Y aquí describimos mejor ese cuadrato yugal, básicamente con la parte osificada. Es una estructura que ustedes pueden ver es cuadrada y tiene una proyección anterior, que es la que permite esa articulación con la maxila. Tenemos otro huesito que a lo mejor ya lo hemos oído en otras oportunidades.
es este hueso casi en forma de Y, es decir, que tiene 3 ramificaciones y el que forma eh, el paladar, vamos a decirlo así. Se encuentra ventral y paralelo al hueso escamoso y está otra vez conectado con la maxila, con el cuadrado que es cartilaginoso y con ese cuadrato yugal, y obviamente también está en contacto con ese hueso exoccipital proótico. Entonces es por eso que tiene esa organización, vamos a decirlo, trirradiada por todas esas conexiones que les acabo de mencionar. Aquí tenemos los dentarios, sí, es algo que ya hemos escuchado. Básicamente tenemos el extremo anterior, se conectan unos con otros, ¿sí? Hay uno izquierdo y un derecho, esa es la sínfisis mentoniana, y por eso me refería que en esa conexión se ve hinchado y cóncavo, y los extremos posteriores son delgados, y vamos a ver una articulación, básicamente ese proceso coronoide que ya ustedes han observado en otras clases de vertebrados. Lo siguiente de manera más importante es ver, les dije que el tipo de articulaciones cóncavo y convexo son vértebras posféricas. No hay una diferenciación como en otro tipo de vertebrados. La columna vertebral se compone de 9 vértebras. Si ustedes pueden ver, hay una, la primera, que es el atlas, que es básicamente un anillo. Las siguientes de la 2 a la octava las denominamos básicamente vértebras típicas. La última vértebra es la número 9, es más diagnóstica, la vamos a denominar vértebra sacra, y hay una proyección que se llama el urostilo, que es básicamente lo más diagnóstico. Entonces aquí tenemos, para que ustedes observen la parte superior izquierda, las características del atlas. Vamos a ver las características de esas vértebras típicas. En la parte superior derecha tienen ustedes la vértebra número 9 o sacra, que es muy distintiva, y tienen ustedes una vista del urostilo con esos aspectos diagnósticos como son las crestas dorsales neurales y esos canales neurales que permiten su identificación. Aquí tienen las diferentes vistas del atlas, de las vértebras típicas, de la octava vértebra, de la novena vértebra o sacra, y del urostilo y de todos esos accidentes morfológicos que las permiten identificar y las permiten orientar. Vamos a hablar muy rápidamente del miembro superior, del húmero, que está ahí marcado con el número 1, de la radioulna. Aquí vemos una otra fusión con el número 4, y metacarpos y falanges. Entonces básicamente el húmero es largo y cilíndrico, una morfología más o menos en forma de S. Como ustedes pueden observar, las epífisis están parcialmente cubiertas por un cartílago que muchas veces está calcificado. Obviamente este articula proximalmente con la cavidad glenoidea y forma como una especie de articulación cóncavo convexa, similar a lo que se arma con el fémur. ¿Qué es lo otro importante? En el extremo medial usted va a ver una cresta deltoidea, que es obviamente la que permite también identificarla y permite lateralizar. Aquí tenemos una vista de una estructura única que se llama radioulna, porque se fusiona el radio y el cúbito medialmente a lo largo de toda su longitud. Ustedes van a ver esa ranura longitudinalmente que indica la fusión. Obviamente ustedes van a ver una concavidad, que es el oleocráneo, que es proximal, que es lo otro que permite identificar y lateralizar, y que es lo que armaría, entre otras cosas, el codo, vamos a decirlo entre comillas. Obviamente en el extremo distal usted va a ver los cóndilos que van a permitir esa articulación. Muy rápidamente
carpos y metacarpos es algo muy similar a lo que ven en otro tipo de vertebrados. Aquí ustedes pueden ver la cabeza del húmero, esa cresta deltoide, y obviamente esos cóndilos y los puentes condilares y la tróquea, que es lo que le ayuda a usted a identificar el húmero. Ven ustedes el proceso del oleocráneo, la cavidad o tróclea del húmero, ¿sí? La ranura donde se fusiona el radio y la ulna, y obviamente las superficies articulares distales que permiten su articulación con los metacarpos. Vean ustedes los metacarpos y los carpos, que básicamente son cubitos y cilindros, y tengan en cuenta el número de dígitos, ¿sí? Para poder ustedes estén pendientes cuando miren la colección de referencia. Los nombres son los mismos que de los carpos que se utilizan pues para otro tipo de vertebrados. Las falanges ustedes pueden ver, sí, son básicamente huesos pequeños, alargados. No les voy a decir, traten de identificarlas, pero tengan en cuenta la notación 0, 2, 2, 3, 3 respectivamente. Eso que nos indica los números de dígitos y la presencia de falanges proximales, mediales y distales. Como ustedes pueden observar, la falange 0 es la del dedo gordo, es decir, no existe. Vamos a ver que en los demás dedos hay falanges proximales, distales, y solo en los últimos dígitos, vamos a decir así, vamos a ver las 3 falanges, ¿sí? que a las que ustedes están acostumbrados, por ejemplo, en los mamíferos. Vamos ahora a hablar de la extremidad posterior del fémur. Aquí vemos otra fusión, tibiofíbula. Tengan pendientes que en el número 3, por la locomoción, vamos a ver otra estructura muy diferente, es el astrágalo y el calcáneo. Con el número 4, el resto de metatarsos y otras estructuras, las 5 y las 6, que son las falanges y el calcar. Muy rápidamente, el fémur es muy similar en cuestiones de morfología a lo que ustedes están acostumbrados. Es una estructura más o menos recta, cilíndrica. Tengan en cuenta que estos huesos son huecos. Vean muy detenidamente la morfología y la histología para encontrar criterios de diferenciación con las aves. Entonces usted puede ver que como les había dicho, los extremos distales generalmente están cubiertos de un cartílago hialino que no está osificado. Vamos a ver, ¿sí?, que las estructuras proximales muy similar a lo que ustedes ya han observado, cabezas esféricas que articulan con el húmero, y el extremo distal, pues obviamente van a observar los cóndilos que articulan en este caso con la tibiofíbula. La tibiofíbula, como pueden ustedes observar, es uno de los huesos más largos, ¿sí? Y es una fusión de la tibia con la fíbula o tibia con peroné. Ustedes van a observar esa ranura longitudinal en el extremo medial donde se hace esa fusión. Recuerden, es el hueso más largo y obviamente el extremo distal es más plano que la proximal. Para que ustedes puedan identificar, hay una apertura obliqua que ustedes pueden observar con esa fusión, que es obviamente la fusión y por donde pasa una arteria, que es la arteria tibial, y que les puede ayudar para lateralizar, pero a su vez también para identificarla. Los tarsos, ¿sí?, que es básicamente como el tobillo en nosotros, solamente voy a enfatizar en el calcáneo y el astrágalo. Metatarsianos y falanges, pues básicamente son varillas muy delgadas. No voy a enfatizar en eso. Entonces vean básicamente el fémur, cuya cabeza esférica en el aspecto proximal, y esa
diáfisis cilíndrica y los cóndilos es lo que nos identifica el fémur, tibiofíbula. Vean ustedes la forma de la articulación proximal, que pues obviamente es cartilaginosa, pero tiene una forma distintiva. Utilicen las crestas y las ranuras tibiales, así como ese foramen nutricio, y donde se unen las dos estructuras, de donde pasa esa arteria que les puede ayudar para identificarla. La faceta distal tiene una morfología muy particular que permite valga la redundancia, articulación con esa estructura diferencial es el astrágalo-calcáneo, que si ustedes pueden ver muy diferente que con los mamíferos. Acá aparece como dos estructuras totalmente diferentes, casi un clip, el calcáneo siendo mucho más ancho y estando en una posición lateral con respecto al astrágalo, que es más medial. Pueden ustedes observar ahí la inserción con el resto de los metatarsos, y ustedes pueden observar también las falanges. El calcar es un huesito, ¿sí? Una proyección ahí con el número 6 que se articula junto con el cuboides, que es un tarso, ¿sí? Para que ustedes puedan ver las falanges, son 5 dedos en los anfibios, y al igual que lo que le mencioné con la extremidad anterior, aquí vamos a ver que hay una notación 2, 2, 3, 4, 3, para que estén pendientes. El primer dígito solamente tiene falanges proximales y distales, y vean que el penúltimo dígito tiene 2 falanges proximales. Eso quiere decir, como ustedes pueden observar, que el dedo penúltimo es muchísimo más largo. Lo otro que ustedes pueden observar aquí es la cintura pectoral. Generalmente es cartilaginosa. Hay otras veces que es más osificada. Vamos a tener aquí una visión mejor, ¿sí? Van a ver que acá en la cintura pectoral vamos a tener el episternum, que es cartilaginoso, el homosternum, es supraescápula, escápula, clavícula, ¿sí? El coracoide, el precoracoide y el cifisternum, ¿sí? Que es básicamente como el esternón en estas cosas, entre escápula, ¿sí? Y clavícula y el coracoide es lo que conforman esa cavidad glenoide, que es la que articula con el húmero. Entonces, cuando está osificado, ¿sí? Forman esta estructura que es la escápula, la clavícula y el coracoide, para que ustedes vean la forma y cómo ese cruce entre esos dos huesos forma la cavidad glenoidea. Aquí voy a hablar de la cintura pélvica, que es muy distintiva en anfibios. Si ustedes ven, es una estructura casi en forma de V. Los extremos laterales, pues ustedes van a ver una fosa que es la que articula con el fémur. Y obviamente acá vamos a ver izquierda y derecha, y esas dos mitades forman una sola estructura, que es el hueso innominado. Si ustedes observan, el ilium, esa estructura marcada con el número 1, muy alargada, ¿sí? Que ustedes ven que tiene una cresta dorsal ilíaca, que ustedes ven que está marcada ahí con el número 2. El isquion, que está marcado ahí con el número 3, junto con el pubis, forman una serie de discos. Toda esa unión de esas 3 estructuras es lo que forma lateralmente el acetábulo. Aquí tenemos una visión del ilium, que tienen en su faceta, vamos a decirlo, una faceta que articula con esa vértebra sacra. Recuerden que la cresta, ¿sí?, del ilion es dorsal, para que ustedes vean y estén pendientes, ¿sí? Tenemos ahí con la letra B la mitad de todo lo que es ese
hueso ignomeniado o coxal en la vista lateral, donde observan ustedes el acetábulo, el ilio, vemos dorsalmente la cresta iliaquia y estamos viendo anteriormente todo lo que es el isquion y el pubis. Si ustedes ven el pubis, entonces estaría orientado ventralmente. Básicamente la gran mayoría de las imágenes están tomadas de algo que está en su programa, que es una osteología de una anuro del Bogotá, del Parque Natural Chingaza, y de una osteología creada por un biólogo, Stanley Olsen, que incluye no solamente los anfibios, sino los reptiles y peces.